¿De dónde es usted? Yo soy del Cantón El Jicarón, jurisdicción de Painal. ¿Cómo era su casa? Pues mi casa era prácticamente de adobe, este, el cual en ese cantón casi, pues, solo así vivía la mayoría de personas. ¿Cómo era su pueblo? El pueblo del Painal, pues prácticamente el parque era pequeño, la iglesia, la alcaldía, y también se encontraba ahí la unidad de salud donde todos de los cantones aledaños al pueblo venían a pasar consultas. Ahora, ¿cómo eran las facilidades? ¿Cómo era, por ejemplo, tener agua? Pues tener agua era bien difícil. Allí uno se mantenía prácticamente porque habían vertientes. Entonces el personal del mismo cantón, los hombres, hacían pilas en los vertientes para abastecerse toda la gente del cantón por medio de ese agua del vertiente. Entonces, por medio de ese vertiente, toda la gente se mantenía del agua en la pila. ¿Y luz? Luz, cada quien hacía candiles de lámina, mecha con mecha, y se abastecía de gas. Entonces, así teníamos la energía y la luz, perdón, y de vez en cuando con candela. Ahora, ¿cuándo fue la primera vez que usted vino a la capital? La primera vez que vine a la capital fue en 1982, que obtuve mi primer trabajo. ¿Y qué fue lo que usted pensó la primera vez que vino a San Salvador? ¿Cuáles fueron sus impresiones de la ciudad? Pues fue una impresión grande, porque yo viviendo en un cantón y luego ya trabajando en la capital, que tenía 20 años de edad, pues encontré muy diferente al cantón, porque prácticamente era más bonito la capital que el cantón. ¿Y cómo era San Salvador en ese entonces? Pues veía yo de que en esa fecha que vine a la capital en 1982, veía yo tranquilidad, podía salir uno a comprar, y el transporte más que todo, y todo era bien bonito, diferente. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que usted ve y percibe de las casas en las que usted se crió y la casa en la que usted tiene ahora? Es muy diferente, pues. Antes la casa que tenía, prácticamente a la que tengo hoy es muy diferente, porque solo habían casas de bajareque y, como le decía, de adobe, que es de tierra, y ahora ya de ladrillo es muy diferente. ¿Y ahora con el agua y la luz? Prácticamente se hace más fácil, porque el agua, como ANDA se encarga de poner en las viviendas aquí en lo urbano, pues se le hace más fácil a uno para obtener el agua. Ahora la luz también es bien necesario para uno, y pues las casas que uno habita ya están completas con agua y luz. ¿Y San Salvador cómo lo ve ahora? Pues San Salvador, como la primera vez que vine a la capital, lo veo más amplio, pues han habido muchas construcciones que antes no había. Por ejemplo, aquí en el volcán tenemos bastantes construcciones de que cuando yo vine por primera vez a la capital no existían. ¿De dónde es usted? En Ejapa, nací en Apopa, pero me crié en Ejapa.
¿Y cómo era su casa? De adobe, de teja y suelo de suelo. ¿Nos podría describir cómo era su casa? Era de una puerta con 2 ventanas, corredor. ¿Y cómo tenían agua ustedes? La cargaba. ¿Del río? El chorro. Chorro. ¿Y luz? Luz de candil. Candil de gas. Ajá. ¿Para cocinar? Entreve. Entreve, sí. Normal de barro para echar las tortillas. ¿Cuándo fue la primera vez que usted vino a San Salvador? Que vine a San Salvador, que ni la suela había nacido. Fue como en el, quiero ver, Reinaldo del 58, vaya como en el 60. ¿Cómo era San Salvador en ese entonces? Bueno, como estas columnas no existían, aquí ni conocía yo nada. Yo me venía en el tren, bajábamos, agarrábamos la ruta 5 para ir al mercado. ¿Y cómo era el centro? ¿Estaba catedral? Y Sí, ¿cómo sí, era? estaba todo. Lo que sí que era la catedral vieja, no es la nueva que está ahora. Esa se quemó en el año 51. Y cuando usted vino la primera vez, ¿qué impresión tuvo? ¿Cómo se sintió? Nada, hubiera sido así bien. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que usted ve en la forma en la que vivimos ahora y cómo vivía antes? La vida de antes era una belleza. Ya. Ahora estamos en un calvario. Las casas son diferentes. Pues sí, claro. Ahora la luz y el agua. Todo el agua que bebemos sucia. Antes bebíamos agua nacida de los vertientes allá en el Japa, de las rocas, de piedra. Agua lindísima. Y ahora cuando va a San Salvador, al centro, ¿qué diferencia ve? Ay, como ni valor de irte. Antes iba cuando tenía mi venta activa, yo agarraba y bien galán, pero ahora con esta situación yo me reviento. Hay una gran diferencia. Está horriblemente. ¿De dónde es usted? Pues yo fui criada aquí en la capital, en el barrio Santa Anita, una colonia San Antonio, calle Atlántida, y vivía en unos apartamentos. Pero luego, después del terremoto del 3 de mayo, nos juntaron a una comunidad donde hicieron unas champas grandes, como que eran carpas de circo. Ahí estuvimos alojados cierto tiempo, pero luego nos ubicaron en una colonia donde solamente eran unas pequeñas cabañitas hechas de madera, y esa madera pues se iba deteriorando y quedamos tanta la intemperie que la persona que vivía a la par mía oía lo que yo hacía, y hasta veía también lo que nosotros hacíamos. No había ninguna privacidad y era bien pequeñita tampoco esa cabaña. Era una zona marginal totalmente. ¿Cómo eran sus facilidades? ¿Cómo tenían agua y luz? ¿Y cómo cocinaban? Bueno, yo he llegado a cocinar hasta con papel periódico. En el tiempo que vivíamos en esas cabañas, recién juntada con el que ahora es mi esposo, no teníamos nada, entonces papel de periódico ocupábamos para calentar la comida. Encendíamos el papel, hacíamos pedazos del papel así, lo encendíamos y ahí calentábamos la comida. El agua ahí era bien limitada,
¿verdad? Porque habían lavaderos, pero por zonas y por horas. Cada persona tenía ahí su hora de poder ir a lavar. Y no podíamos ir a lavar a la hora que no nos tocaba porque ya estaba programada otra persona. Para ir a los servicios sanitarios era terrible porque ahí no tenían ni cortinas, sino que las divisiones eran de tabla. Y eran servicios que iban en línea. Los servicios eran de fosa. Sí, eran de fosa. Y pues ahí era incómodo porque ahí todos nos veían. Cada quien hacía cola porque era un montón de gente y habían 5 servicios. ¿Cómo era San Salvador en ese entonces? Bueno, poca gente, las calles solas, podía andar uno con tranquilidad y no estaba tan poblado. ¿Cuáles son las diferencias que usted observa en la forma en la que vivían antes y en la que vivimos ahora? Bastante diferente porque ahora tengo mi servicio propio. El agua no tengo que andarla acarreando, sino que ahí la tengo. No tengo que hacer fila para ir al baño, ¿verdad? Ni para bañarme. Ahí estoy pues con la casita pues mejor que antes. ¿San Salvador lo mira diferente? Sí, San Salvador está bien estropeado con tantos negocios y tanto desorden que hay en las calles, ¿verdad? Con las ventas, ya pues ni las aceras se ven, ¿verdad? Uno no puede caminar como antes, que no podía salir y andar vitrineando, viendo todo el centro de San Salvador, no se puede. ¿De dónde es usted? De San Miguel. ¿Cómo era su casa? Era una casa hecha de adobe, lo que es lo de arriba era techo de teja y redes. ¿Qué había en su cantón? ¿Había escuela? Una escuela pequeña. ¿Cómo tenían sus facilidades? ¿Cómo tenían agua? El agua era de un nacimiento que todavía existe, pero ya es poco lo que da de agua. Antes sí era bien fluyente porque había suficiente, era mejor el invierno. ¿La carreaban? La cargábamos en cántaros. ¿Cómo tenían luz? No, nunca tuvimos luz, usamos candiles o lámparas de gas. ¿Cómo cocinaban? Cocinábamos en cocina hecha de adobe, leña, se usaba la leña. ¿Cuándo fue la primera vez que usted vino a la capital? A la capital vine hace unos, quizás 35, no, como 40 años, tenía, de 15 años más o menos saqué la cuenta, tenía 15 años, ahora son 64. ¿Cuánto es? Un montón, ¿verdad? ¿Cómo era la capital en ese entonces? Era bien tranquilo, era mejor en el sentido de que ahora pues no sale uno de noche porque es muy peligroso, ¿verdad? Pero sí, antes se podía andar tranquilamente y no pasaba nada. ¿Cuáles son las diferencias que usted puede ver en la forma en la que vivimos ahora y en la que vivían antes? Bueno, la que vivíamos antes era mejor, había más abundancia en diferentes cosas. Por ejemplo, maíz, frijoles, arroz, todo era abundante. Ahora pues ya es caro y todo más diferente, ¿verdad? Las casas son diferentes. Las casas hoy en día son más diferentes, ya son hechas de ladrillo, cemento, todo eso, pero antes no, era de puro adobe. Y ahora las que podían hacerlas de adobe, pero las que no, era de zacate de ese zacate que había antes,
era un zacate, con eso tapaban el techo. Se tapaba el techo y varitas de bambú era lo que es el cuerpo de la casa, eran ranchos, ranchos les decía. ¿Cuál es la diferencia que ve ahora con San Salvador? Hay mucha diferencia, definitivamente, en todos los sentidos. ¿De dónde es usted? Soy originaria de Jucuarán, soy originaria de Jucuarán, departamento de Uculután, Cantón Los Almendros. ¿Cómo era su casa? Mi casita era de un ranchito de zacate. ¿Y cómo era el cantón donde creció? Un cantón muy pobre, pero muy humilde, pero muy bonito. ¿Cómo tenían agua? Pues íbamos a traer a un río, le llamábamos, ¿verdad? Donde no era río corrido, sino que eran unas cositas, pero le llamábamos río. Allí había un vertiente, con el poco tiempo salió una organización llamada FOCO y nos construyeron una pila, un tanque, hicieron unos chorritos, hicieron unos lavaderos. Bueno, así fuimos creciendo, íbamos a traer en cántaro el agua y íbamos a lavar ahí a las pilas. Antes eran piedras y ahí hicieron una lavadera. Esa es una de las trayectorias de mi cantón donde yo nací. ¿Y en luz? No, pues los alumbrábamos con candil porque en ese tiempo no había luz. ¿Cómo cocinaban? No, pues con leña, olotes. Así teníamos un polletón, le llamábamos polletón a las hornillas, comal de barro. ¿Cuándo fue la primera vez que usted vino a la capital? Pues a la edad de 16 años. ¿Y cómo era la capital en ese entonces? Era bastante, hoy está bastante moderna. Antes se veían muchas casas de adobe en ese entonces. Hasta donde yo me acuerdo, pues, ¿verdad? La catedral, la Plaza Barrios era algo muy diferente a hoy, ¿verdad? Porque hoy está bastante modificado. ¿Y cuáles son las diferencias que usted observa en la forma en la que vivíamos antes y la que vivimos hoy? No, hay mucha diferencia. A esta fecha, mucha diferencia, porque la delincuencia está a la orden del día. Mucho congestionamiento de buses, de carros, o sea, se puede decir que hay más carros que personas. Ahora, ¿cómo ve San Salvador? Pues, como le repito, está bastante modificado. Bastante modificado. Todo está diferente. Si vemos los mercados diferentes, si nos damos cuenta, hay más calles, o sea, hay un montón de calles que han hecho los llamados periféricos, las calles de doble sentido y todo eso. Cuando antes solo eran dos y hoy no, y hoy hay un montón de carreteras, ¿verdad? Y sí, bastante modificado. Ahora con eso de lo de la delincuencia, sí, también está
bastante fregado, pues porque imagínense, uno no puede decir voy a ir al centro. Es por gusto. ¿De dónde es usted? San Sebastián, departamento de San Vicente. ¿Cómo era la casa en la que se crió? Era de adobe, era de unos 20 ¿Un solar metros de sí? cuadrados. Un solar bastante extenso con diversos árboles frutales. ¿Cómo era el pueblo? El pueblo es relativamente pequeño, se caracteriza por artículos textiles. Ahí se elaboran colchas y hamacas también. ¿Cómo eran las facilidades? ¿Cómo obtenían agua? Bueno, agua potable. Teníamos acceso a agua potable desde que yo tenga memoria, ¿verdad? Pero cuando no había agua potable, pues la gente optaba por ir a lavar al río Machacal. ¿Y luz? Luz eléctrica también teníamos, normal. ¿Cómo cocinaban? Bueno, había una cocina artesanal, llamada hornilla, ahí donde se ponía la olla, se preparaban los alimentos respectivos y el tradicional café de palo, endulzado con dulce elaborado, ¿verdad?, artesanalmente también. ¿Cuántos años tenía usted la primera vez que vino a San Salvador? Yo tenía 14 años de edad. ¿Qué impresiones le causó? Bueno, me imagino que así era Estados Unidos. Una impresión hacia primera vista. ¿Cuáles son las diferencias que usted puede percibir en la forma en la que vivían antes y ahora vivimos? Bueno, considero que antes habían mayores facilidades porque en un pueblo se caracteriza por granos básicos, por diversidad incluso habían conejitos, palomitas, animales que consumir también. En cambio aquí en la capital es más difícil la vida, considero, ¿verdad?, incluso para un empleo. ¿Qué diferencias ve en San Salvador? Bueno, la diferencia es de que en San Salvador veo gente menos sincera, menos colaboradora, menos amigable que en mi pueblo. ¿De dónde es usted? Bueno, yo vengo de un pueblo que se llama San Jorge. Ahí nací, en el pueblito de San Jorge, y luego me encaminaron hacia la ciudad de San Miguel. Allí estuve viviendo unos cuantos años y partí de San Miguel de 14 años para acá, San Salvador. ¿Cómo era su casa? Mi casita era muy humilde. Por cierto, cuando mi madre estaba embarazada de mí, a ella le avisaron de que, mejor dicho, a mi padre le avisaron que se le estaba quemando la casa y mi madre estaba embarazada de mí, y fue así como mi madre se le quemó la casa. Se quedó sin nada. Cuando yo nací no teníamos lo que dice nada, ¿ok? Todos mis hermanos nacieron cuando había abundancia, había que vaquitas, había que gallinitas, había de todo. Cuando yo nací, nada, ¿ok? Bien. ¿Cómo era el pueblo? Un pueblito muy humilde, muy bonito. Por cierto, lo conocí hasta hace poco. Lo conocí hasta cuando fui a sacar la partida de nacimiento para sacar mi primer DUI. Fue cuando yo conocí el pueblo de San Jorge, donde yo nací. Por cierto, fue una gran odisea haber llegado a San Jorge, porque yo no sabía dónde era, andaba perdido. Pero bien,
Mi pueblito es muy bonito, hoy de último lo he conocido y veo que sí hay bastante, ¿cómo te quiero decir? Hay ciertas costumbres que se dan en Oriente, que en San Salvador pues a veces no se daban. Allá tienen de costumbre el atol chuco. Al atol chuco le ponen dulce. ¿Okay? Ese es mi pueblito de San Jorge, donde yo nací. ¿Cómo conseguían agua? El agua era una historia muy larga, hija, porque allá por lo general la gente usa tanques, usa residuos donde detienen ellos el agua cuando llueve, porque el agua era escasa. Ya hoy en estos días, como ya han habido varios cambios, ya pues hay agua potable en unas casas, pero antes no había. El agua se iba a recoger lejos, en cántaros. Y así como era el niño, como dicen aquí en El Salvador, así como era el niño, así era el juguete. Cada quien tenía su cantarito para ir a traer agua. ¿Y luz? Luz había por partes. Por lo general se usaban candiles. Y pues un candil es fácil de usar cuando tú no tenías una coleman. Coleman es una lámpara que se le echa alcohol y se le tiene una como llama adentro, y tú le pones fuego y ya enciende y se le da vapor y entonces ilumina la casa. ¿Cómo cocinaban? Bueno, por lo general mi madre cocinaba con leña porque no teníamos cocina de gas, no había tropigas, y sí había de gas, pero a veces se incendiaban las cocinas y a ella se les hacía más fácil ponerle leña al fuego, cocinar con leña. Cuando usted vino a la capital, ¿cuántos años tenía y qué impresión le causó? Bueno, cuando yo vine a San Salvador, yo vine como de 12, 13 años, vine a conocer con un señor que me trajo de San Miguel. Ese día yo no dormí porque estaba impaciente de que iba a venir a conocer a San Salvador. Y veníamos parados en un pick-up, en un camión, y veníamos señalando, gritando, que cuando me dijeron que era San Salvador, yo bien emocionado. ¿Cuáles son las diferencias que usted percibe de la forma en la que vivíamos antes y la que vivimos hoy? Bueno, han habido muchos cambios. Recuerda que también la tecnología pues ha ido avanzando poco a poco. Pues antes nosotros no conocíamos los celulares, ahora ya hasta celulares de toda forma hay, ¿no? Y nosotros antes jugábamos de cajas de fósforo, hacíamos teléfonos y nos comunicábamos. ¿Y las casas cómo las mira ahora? Bueno, las casas son mucho mejor, ¿verdad?, que las de antes. Al menos, pues, se sienten más seguras, ¿verdad? Se sienten más seguras. ¿Cómo ves San Salvador ahora? San Salvador ha cambiado mucho porque por lo menos antes tú ibas a San Salvador y te deleitabas viendo las vitrinas, mirabas qué era lo que ibas a comprar desde las vitrinas, desde la calle. Ahora ya no miras vitrinas, ahora miras puros ladrillos. Entonces, por eso ha cambiado mucho, ¿verdad? ¿Las carreteras? Las carreteras sí han mejorado un poco, porque antes eran más polvosas, más feas,
por lo menos aquí donde nosotros vivimos, aquí en Tixá, aquí había polvo, no existía la carretera de oro, pero poco a poco fue cambiando y ha ido mejorando todo, está mucho mejor que antes. ¿De dónde es usted? De San Luis Talpa, ¿Departamento? de La Paz, Muy bien. a 35 kilómetros de aquí era en Salvador. ¿Cómo era su casa? Era de adobe, repellado. Dentro había un patio, además de eso teníamos energía eléctrica, agua potable, pero era una pila pequeña. La cocina era una cocina de un polletón, le llamaban, que es hecha de barro o de lodo, y de ahí salía un comal. Después había un trebe para cocer los frijolitos en la olla. ¿Cómo era su pueblo? A mi pueblo, para mí era bien bonito. Por la noche, por ejemplo, era iluminado, había luz eléctrica en toda la calle era empedrada, también habían aceras, ahí nos reuníamos todos los cipotes en esa época para jugar, jugábamos ladrón y llorado, cantarito de agua, arranca cebollas y en fin jugábamos un montón de juegos que hoy en día no lo están haciendo. Un lugar que lo frecuentábamos, que era un guayabal público, ahí íbamos a cortar guayabas, nadie nos decía nada. En cambio hoy en día ya eso está privado, ya ha ido cambiando poco a poco. Antes las calles eran empedradas, hoy una calle es pavimentada con asfalto y otra es pavimentada con concreto. Hay dos iglesias católicas, una del barrio El Centro y otra del barrio El Calvario. Hay bastantes iglesias cristianas hoy en día. En aquella época solamente había una iglesia cristiana, que era apostólica. Entonces a nosotros nos gustaba ir a diferentes lugares a ir de todo un poco. También había un salón del reino de los testigos de Jehová, que era la iglesia más bonita que nosotros veíamos en esa época, en lo que es el área de San Luis Talpa. ¿Cuándo fue la primera vez que usted vino a la capital? La primera vez que vine a la capital tenía 7 años y venía chuña. ¿Qué impresión le causó? Bueno, lo que me impresionó fue el montón de buses bien grandes que había y los carros para cruzarse la calle. Mi mamá nos agarraba de la mano. También veníamos a comprar al mercado. Antes no era el mercado central, se llamaba el mercado Amaya. En el mercado Amaya ahí vendían de todo. Mi mamá llevaba unos canastos y los comprábamos y los llenábamos de verdura. Y ya con eso nos íbamos para el pueblo nuevamente. Pero sí, para nosotros el edificio, cuando yo veía esos grandes edificios, los veía bien diferentes. Me quedaba admirado y me encantaba caminar a la orilla de ellos, porque eso era bien bonito y las calles eran limpias, no eran tan sucias. La otra cosa también es de que mi mamá nos decía, siempre fíjense por dónde pasan. Pasábamos también ahí en el mercado Belloso, nos atravesábamos el río hacia el Guate a pie y llegábamos al río y llegábamos al mercado Belloso. De ahí llegábamos al mercado Excuartel, porque dicen que le pusieron mercado Excuartel porque antes hubo un cuartel ahí, pero hubo un incendio y se quemó. Y ya después lo que hicieron fue hacer un mercado de artesanías, que es lo que hay hoy en día. Pero antes era bien amplio ahí, hoy no se puede ni caminar. Eso nos obstruye el tráfico. Y la otra parte también, antes no había muchos vendedores en la calle, eran pocos. Y lo que sí me acuerdo es que había vendedores que vendían cajas, bolsas de papel, de colgadero. Entonces esas eran las mejores bolsas. Hoy no, hoy son bolsas plásticas. Bien grande la diferencia en lo que tenemos hoy en día. ¿Cuál es la diferencia de la forma que vivíamos antes y la que vivimos ahora? La ventaja que antes usted podía cruzarse en la calle de punta a punta y nadie le quitaba nada y no le hacía nada porque era bien tranquilo caminar. Por ejemplo, nosotros ya después nos acostumbramos y ya grandes empezábamos a caminar en lo que era la ciudad.
Pero hoy en día, por ejemplo, no se puede ¿San salir de Salvador? noche. Sí, San Salvador es una ciudad bien bonita. Lo importante y lo más bonito que se veía es que era bien limpio. Además de eso, usted podía caminar por las aceras, no había tanta venta como la que hay hoy en día. La otra cosa también es que lo que era el mercado, lo que había es el mercado central. Antes era el mercado Amaya. En realidad las carreteras de lo que es el San Salvador, la propia ciudad, había paso libre porque no habían obstáculos en la calle. No habían champas, no habían ramadas que obstruyeran. Pero hubo un momento en que quizás la sobrepoblación es lo que hizo que se abarrotaran las calles. También había otra cosa de que antes cuidaban las calles y además de eso habían parques